Vamos a retomar la clase de ciclo cardíaco y mecanismo de bomba del corazón. Acá tenemos entonces una imagen donde vemos el corazón con sus grandes vasos. Incluso podemos ver el tronco pulmonar, sus ramificaciones, y estas que están por encima serían las venas pulmonares que entran por la parte de atrás. La vena cava superior, la vena cava inferior, las tres ramas de la aorta y la aorta descendente. El objetivo, comprender el funcionamiento fisiológico del ciclo cardíaco y del mecanismo de bomba del corazón, relacionando sus fases con la circulación sanguínea, la perfusión tisular y los signos clínicos observados en emergencias médicas. A manera de repaso del módulo anterior, la sangre y sus componentes, tenemos que el 55% aproximadamente corresponde a el plasma, mientras que el 45% corresponde a los elementos formes. El plasma es la parte líquida de la sangre que tiene una coloración amarillenta pálida y principalmente está compuesta en un 90-92% de agua. Además de eso, tiene otros porcentajes menores de proteínas plasmáticas, electrolitos, nutrientes, hormonas, gases y productos de desecho. La función principal del plasma es transportar nutrientes, hormonas, gases y desechos. Ayuda al organismo a su equilibrio, manteniendo el volumen sanguíneo y la presión osmótica. También interviene en la regulación del pH y la temperatura corporal. Participa en la coagulación por uno de los elementos formes que tiene y también sirve de defensa porque contiene anticuerpos y proteínas del sistema inmune. En cuanto a los elementos formes, entonces principalmente los podemos dividir en tres: eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos. Ahora, los eritrocitos pues tienen esta forma redonda, achatada, pero cóncava en el centro. Esta conformación o esta forma tiene un porqué, y es que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y parte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Es una célula que no tiene núcleo, pero que es capaz de contener hemoglobina. Tiene una vida media de 120 días, o sea que cada 120 días algunos, no todos, porque no todos se crearon o se formaron el mismo día, y se van degradando y mueren, por decirlo de alguna forma, cuando hacen su paso por el vaso, que es uno de los órganos que tenemos en la cavidad abdominal. En cuanto a los leucocitos o glóbulos blancos, entonces su función principal es la defensa del organismo contra infecciones, bacterias, virus, hongos y células anormales. Estas células sí tienen núcleo, y de allí que podemos clasificarlo en varios tipos. Debe haber menos cantidad de estos, menos que los eritrocitos en la sangre, y pueden ser clasificados según su función. Pueden ser clasificados en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Las plaquetas o los trombocitos, su función principal es participar en la homeostasis, principalmente en la formación del tapón plaquetario y en la coagulación para detener las hemorragias. Sus características es que son fragmentos celulares sin núcleo, tienen una vida media de 7 a 10 días y se producen en la médula ósea. En cuanto al agua corporal total, recordemos que siempre utilizamos de ejemplo un adulto de 70 kilos.
El agua corporal total corresponde aproximadamente al 60% del peso corporal, que para 70 kilos serían 42 litros. Esa agua corporal total, esos 60%, se distribuyen en 40% en el agua intracelular, aproximadamente 28 litros, y 20% en el agua extracelular, aproximadamente 14 litros. Si lo quieren ver en fracciones, pues 2/3 partes en el agua intracelular y 1/3 parte en el agua extracelular. El agua intracelular es la que se encuentra dentro de las células. El agua extracelular es la que se puede encontrar en el líquido intersticial o en el plasma sanguíneo. El líquido intersticial correspondería al 15% o las 3/4 partes del agua extracelular, y es el líquido que está rodeando las células del organismo, cuya función principal sería el intercambio de nutrientes, gases, desechos entre la sangre y las células. Además que permite la distribución de las sustancias. Y en el plasma sanguíneo, entonces, que corresponde a 1/4 del agua extracelular, un 5%, aproximadamente 3.5 litros, es la parte líquida de la sangre que acabamos de mencionar. Y aquí podríamos denotar entonces que se parece a lo que usualmente se dice que contenemos de sangre en el cuerpo, que es de 4 a 5 litros. El agua corporal total generalmente podemos decir que tiene funciones de disolvente y medio de reacciones biológicas, regulación de la temperatura corporal, transporte de nutrientes, gases, hormonas y desechos, mantenimiento del equilibrio de electrolitos y la lubricación y protección de los órganos y tejidos. En cuanto a su aplicación, entonces, podríamos decir que en los hombres hay que recordar, ¿no? Porque las mujeres no tienen la misma distribución de agua que los hombres. En los hombres dijimos que era el 60%, 42 litros aproximadamente, pero en las mujeres es de 50 a 55%, entre 35 y 38 litros en una mujer de 70 kilos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene distribución de agua y grasas diferente a la del varón. Tiene más grasita que líquidos. Otros factores que pueden afectar la cantidad de litros de agua corporal total sería la edad, el tipo o nivel de actividad física, el estado de hidratación y condiciones clínicas variadas. Bien, recordemos que el equilibrio entre el líquido intracelular y el extracelular conserva la función celular y garantiza la perfusión adecuada de los tejidos. Eso nos lleva a que es esencial para entender todo lo que ya hablamos la semana pasada, y vamos a estar hablando de esto también, sobre cómo se moviliza la sangre, cómo trabaja el corazón y cómo hay algunas afectaciones que podrían reflejarse directamente en los signos vitales. Ahora vamos con la introducción del sistema cardiovascular. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo la misma imagen de antes, el corazón con los grandes vasos, pero ahora estamos viendo toda la distribución de arterias y venas en el cuerpo. Obviamente acá en la cabeza faltan las microcirculación cerebral, pero básicamente es una imagen que estructura todos los vasos sanguíneos del cuerpo. El sistema cardiovascular es el conjunto funcional formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Su misión fundamental es transportar oxígeno, nutrientes, hormonas y sustancias de desecho para mantener la homeostasis del organismo. Entonces, funciones de transporte, de regulación, de eliminación y de compensación: transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, regula la temperatura y la presión arterial, elimina dióxido de carbono y productos de desechos metabólicos, y participación activa en los mecanismos compensatorios ante situaciones de salud emergentes o crónicas también.
corazón como bomba, una bomba doble. Recordemos que el corazón es un órgano muscular hueco e involuntario, o sea, no podemos decidir en qué momento él va a tener un latido o no. Y su función de bomba doble es porque del lado derecho impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar y del lado izquierdo hacia la circulación sistémica. Está ubicado en el mediastino medio, dentro de la cavidad torácica, entre ambos pulmones y detrás del esternón. Aproximadamente 2/3 partes del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo del tórax y 1/3 parte hacia el lado derecho. Eso también lo estuvimos conversando la semana pasada. Que ustedes colocan la mano mirando hacia la punta de sus dedos mirando hacia el lado izquierdo y el pulgar siempre por arriba de la tetilla. Entonces ahí del centro hacia allá queda el corazón. De esta manera, detrás del esternón, que aquí pues no se ve, el corazón ubicado detrás del esternón, aquí lo hemos quitado para ver realmente cómo está dispuesto. El pulmón derecho, el pulmón izquierdo y la ubicación pues, que la punta siempre tira o tira como hacia la tetilla izquierda. En cuanto a las características principales, el automatismo genera sus propios impulsos eléctricos sin necesitar estímulos externos. Tiene excitabilidad, es decir, que responde a estímulos eléctricos con contracción muscular coordinada. Y el miocardio, que es el músculo cardíaco propiamente, está formado por ese músculo especializado de contracción involuntaria, que solamente lo encontramos en el corazón. En cuanto a las relaciones anatómicas, entonces, tenemos que hacia la parte superior se encuentran los grandes vasos, la aorta, la vena cava, la arteria pulmonar. Hacia abajo se encuentra el diafragma, donde está el ápice o la punta del corazón. Hacia los lados laterales, que no se ve en esta imagen, están los pulmones. Hacia la parte posterior estaría entonces el esófago, la columna torácica y aquí me falta la parte anterior que sería el esternón y parte de las costillas. En cuanto a la forma, pues podría ser una forma de cono, de piña, principalmente forma de cono. Tiene una base y un ápice. La base es la parte superior y posterior, por donde ingresan y salen los grandes vasos, y el ápice es la parte inferior e izquierda, formada por el ventrículo izquierdo y donde se oculta el latido de punta, que a veces incluso se puede ver o palpar. Tiene 4 cámaras. Vamos a dividir en 2 partes, derecha e izquierda, pero cada una de esas 2 partes tiene 2 subdivisiones. Entonces, vamos a tener las 2 aurículas que están en el área superior, son las que reciben sangre, y 2 ventrículos que están hacia el área inferior, que son los que impulsan la sangre hacia el cuerpo o hacia los pulmones. Entonces, cada una de estas cámaras tiene características estructurales que se adaptan a su función y nivel de presión, y eso lo conversamos respecto a la diferencia de la cantidad de tejido muscular que hay en el ventrículo derecho versus el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos la aurícula derecha, por donde entra la sangre sin oxígeno de la vena cava superior y la vena cava inferior. Tenemos el ventrículo derecho, que es la que envía esa sangre sin oxígeno a los pulmones. Tenemos la aurícula izquierda, que es la que recibe la sangre con oxígeno de los pulmones, y el ventrículo izquierdo, que es el que bombea esa sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. Entonces vamos a ver cada una de las cavidades. La aurícula derecha, como ya mencioné, recibe la sangre sin oxígeno y su pared es delgada
porque trabaja a baja presión, aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Entonces, ella realmente se llena por la presión que viene ejercida por las venas cavas, no porque ella tenga una presión interna como tal. Y es una cámara de tránsito de esa sangre sin oxígeno hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, entonces, es el que manda hacia el tronco pulmonar, arteria pulmonar, la sangre sin oxígeno, tiene una pared muscular de grosor moderado y esto es porque no necesita tanta fuerza para trabajar porque también trabaja a presiones bajas. Es donde se inicia o se continúa la circulación pulmonar o menor, que la estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos con las cavidades izquierdas. La aurícula izquierda, que es prácticamente pequeñita, siempre la van a encontrar así en todas las imágenes. Recibe la sangre con oxígeno de las 4 venas pulmonares. Su pared es bastante más delgada que la aurícula derecha y es prácticamente un reservorio de baja presión que transfiere la sangre al ventrículo izquierdo durante la diástole a través de la válvula mitral. Entonces, si notan, las dos aurículas y el ventrículo derecho no tienen una función de propulsión como tal, sino que trabajan a esas presiones bajitas y así funcionan perfectamente. Ahora vamos con el ventrículo izquierdo. Es la cámara más potente del corazón. Está encargada de bombear la sangre oxigenada a través del callado aórtico hacia todo el cuerpo. Y su pared muscular gruesa se debe a que debe vencer una considerable resistencia sistémica vascular, generando la presión arterial necesaria para la perfusión de todos los tejidos en nuestro cuerpo. O sea, ¿por qué? El izquierdo es más grueso que el derecho, recordando que el derecho solo impulsa la sangre hacia los pulmones aproximadamente 15 milímetros de mercurio, mientras que el izquierdo entonces impulsa la sangre a todo el cuerpo, necesita más fuerza de eyección. El problema está en que cuando falla el derecho, pues hay mayor complicación, pero si falla el izquierdo, disminuye la perfusión sistémica y se puede producir un edema pulmonar o hipotensión. La falla es más frecuente cuando tenemos infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco sigue una secuencia de eventos mecánicos y eléctricos que ocurren durante un latido cardíaco completo. En él vamos a tener 4 situaciones en el mismo latido cardíaco: llenado, contracción, relajación y eyección. Perdón, me equivoqué. Llenado, contracción, eyección y relajación del músculo. Entonces, cada ciclo es desencadenado por un impulso eléctrico que precede siempre a la contracción mecánica. Primero se da la activación eléctrica y solo después de esa activación eléctrica se produce la contracción muscular que impulsa la sangre. Espero que hayan estudiado cómo funcionan los carros, la batería, el motor y todo lo demás. Entonces, vamos a ver las fases. La primera fase es la diástole, que se considera la fase de llenado. Aquí los ventrículos se relajan y su presión interna cae. Las válvulas auriculoventriculares, específicamente la mitral y la tricuspidia, se abren. La sangre fluye pasivamente desde la aurícula hacia los ventrículos y también en esta parte del ciclo cardíaco se da la perfusión coronaria, que es el llenado o el pase de la sangre a la circulación coronaria. Las arterias coronarias, recuerden que son las que están encargadas de la nutrición e irrigación del músculo cardíaco como tal. ¿Por qué es importante la diástole? En las taquicardias severas,
se acorta el tiempo diastólico, se reduce el llenado ventricular, disminuye el gasto cardíaco, tenemos un corazón que no se llena correctamente y que encima de eso tampoco puede bombear eficazmente la sangre. La perfusión de las arterias coronarias, en este caso, la taquicardia puede comprometer esa circulación porque no le da como el flujo necesario. Y recordemos que si el músculo cardíaco no recibe esos nutrientes necesarios por medio de la circulación coronaria, va a tener eventos isquémicos donde el tejido puede morir. Ahora vamos con la sístole, es una fase de eyección. Los ventrículos se van a contraer, aumenta la presión intercavitaria, las válvulas auriculoventriculares se cierran, aquí se produce el primer ruido cardíaco o S1, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, se abren y la sangre es expulsada hacia la aorta y la arteria pulmonar. Recuerden que ambas circulaciones se dan al unísono. ¿Qué pasa? La sístole va a generar una presión arterial sistólica. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, en esta ocasión, la sistólica asegura la distribución de sangre oxigenada a todos los tejidos. Si alteramos la sístole por algún proceso patológico, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, va a disminuir la fuerza de eyección, se va a reducir la perfusión de los tejidos y va a generar una hipotensión grave. No siempre un infarto va a tener un paciente con presión elevada. Entonces, lo que veíamos la semana pasada, esta es la parte mecánica, apertura y cierre de las diferentes válvulas, excepto la que está aquí atrás, que es la aórtica, que no se va a ver. Y aquí vemos el sistema eléctrico. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba este nodo? Es el primario, el que da el start del carro. Pero ¿qué pasa si se me perdió la llave? Yo puedo acceder a la caja de cables que está debajo del timón y acciono el segundo interruptor. En el caso del corazón, ¿cómo se llama ese interruptor? ¿Me está preguntando o me está diciendo? Recuerden que les dejé tarea y eso es pregunta de examen. Ahora, si se me perdió la llave y no encuentro la caja de cables, soy una niña despistada, sobre todo las niñas dicen que no sabemos de carros. ¿Qué pasa? Yo tengo un tercer plan de contingencia. ¿Cómo se llaman estas asas o fibras? Haz de His. Con estas chiquititas que están acá que se llaman fibras de Purkinje. No sé qué idioma es, pero siempre le he dicho Purkinje. Son las fibras de... Correcto. Entonces, apréndanse cómo se llaman los 3 puntos de activación eléctrica del corazón. Eso es importante y lo van a necesitar más adelante en su vida de estudiantes. Ahora, vamos con el ciclo cardíaco como tal. Ya lo estuvimos viendo. Se trata de manejar volúmenes, se trata de manejar presión. Hay lugares donde la presión es mucho más baja. Si notan la presión auricular, que es esta línea naranjita que va por aquí, siempre está baja. ¿Por qué? Porque trabaja a presiones bajas en la circulación pulmonar que les mencioné que era aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Y si notan, pues quizás no está en el medio, pero está debajo de 20. Entonces, la presión aórtica ya adquiere la presión normal fisiológica de los vasos sanguíneos o del sistema circulatorio, que es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Y es la presión que el ventrículo alcanza en los puntos
donde hace eyección. Y cada uno de esos momentos específicos se corresponde con un punto en el diagrama del monitor cardíaco. ¿Okay? La onda P es un paso entre la diástasis y la sístole auricular. La onda Q es justo antes de la sístole auricular. La onda R corresponde a la sístole auricular. La onda S es justo después de la sístole auricular. Y la onda T es justo antes de la relajación isovolumétrica. Ahora, la R también se corresponde con la contracción isovolumétrica. Y la onda T, pues ya dijimos que era la eyección. Entonces, El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que ocurren y se repiten con cada latido cardíaco. Puede dividirse en dos fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular respectivamente. Recordatorios. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el SG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AB abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AB, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AB produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando rápidamente las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, sin embargo, las válvulas semilunares permanecen cerradas y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado. Esta fase se denomina contracción isovolumétrica porque no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. La eyección ventricular empieza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta es la fase de eyección rápida. A medida que la repolarización ventricular, representada por la onda T, empieza, la presión ventricular empieza a caer y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas semilunares
produce el segundo ruido cardíaco, S2. La primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales. Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente. El llenado ventricular empieza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas AB se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y el ciclo se repite. Entonces vamos a los ruidos cardíacos S1 y S2. Como ya mencionaron en el video, estos ruidos son generados por el cierre de las válvulas durante el ciclo cardíaco y lo utilizamos para el proceso de exploración física conocido como auscultación. En este caso, la auscultación del corazón. El S1, o primer ruido, es el famoso loop. Es un sonido grave y más largo que se produce cuando se cierran las válvulas mitrales y tricuspidia al inicio de la sístole. Y es el ruido que marca el comienzo de la contracción ventricular. Por su parte, el S2 o segundo ruido, el famoso DUP, es el sonido más agudo, más corto, producido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole, señalando el inicio de la diástole. Hay una secuencia normal de estos ruidos, el S1, la sístole, el S2, la diástole y volvemos al S1. En un ritmo anormal podemos encontrar ruidos agregados a nivel cardíaco como el S3 o el S4 que ya nos indican algún tipo de patología a nivel de las válvulas o disfunción ventricular. Vamos a ver el video de los sonidos. ¿Sí logran escuchar? Sí, perfecto. Igual los videos están en la plataforma de la semana pasada.
Entonces, ahora vamos a la frecuencia cardíaca y volumen sistólico. La frecuencia cardíaca normal en un estándar genérico, sin importar la edad, va de 60 a 100. Son el número de latidos por minuto en reposo. Tenemos algunos conceptos importantes como bradicardia, taquicardia, si está por debajo o por encima de esos valores. El volumen sistólico aproximado es de 70 mililitros o 70 cc, es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en cada latido en condiciones normales. Y tenemos el gasto cardíaco en reposo, que es de 5 litros por minuto, es el resultado de un cálculo de una fórmula que multiplica la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ahora, aquí el único valor que cambiaría en esta fórmula sería la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico aproximado es una constante, a menos que usted tenga por un estudio imagenológico específico del corazón, en el cual le diga cuánto es el volumen sistólico de eyección. Vamos a hablar sobre el mecanismo de Frank Starling. Cuando el corazón aumenta su fuerza de contracción, esto es proporcional al volumen de sangre que recibe. Es decir, que cuanto más se estira el músculo cardíaco durante el llenado o precarga, con mayor fuerza se contrae en la siguiente sístole. Es decir, cuando hay mayor llenado, mayor estiramiento, una contracción poderosa. ¿Por qué es importante? El mecanismo de Frank Starling le permite al corazón adaptarse automáticamente a las variaciones en el retorno venoso sin necesidad de que el sistema nervioso intervenga en esa regulación, porque tenemos compensaciones hemodinámicas que, por ejemplo, en el ejercicio, en la fiebre, donde hay taquicardia, aumenta la demanda de sangre, es mayor el retorno venoso y se produce una respuesta contráctil más potente. Y tenemos un límite patológico que en la insuficiencia cardíaca grave, ese mecanismo se agota, haciendo que el músculo esté sobreextendido y que pierda la eficacia contráctil. ¿Qué pasa cuando usted hace mucho ejercicio? No estiró bien y encima alza pesas. Usted va a estirar o elongar el músculo y va a llegar a un punto que ese músculo, así como este señor de los cuatro fantásticos que se estiraba, pero cuando entraba en contacto con el frío, todo se caía. Algo así queda el músculo que está a nivel del ventrículo. Entonces, lo ideal es que podamos garantizar la perfusión tisular, es decir, que toda esa sangre que llega al corazón salga con oxígeno y llegue hasta el dedito gordo del pie. Y el corazón debe cumplir tres condiciones al mismo tiempo: llenarse correctamente en la diástole, contraerse con fuerza suficiente en la sístole y mantener una presión arterial que venza a las resistencias vasculares periféricas. Porque si el problema no es del corazón, pero es de los vasos periféricos, entonces igual la sangre no llega al dedito gordo del pie. Tenemos frecuencia cardíaca, que está regulada por el sistema nervioso autónomo. El simpático la aumenta, el parasimpático la disminuye. En la fuerza contráctil está regulada por la precarga, la poscarga y la contractilidad intrínseca, y eso nos lleva al mecanismo o ley de Frank Starling. La presión arterial, que es el resultado del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que al mantenerla podemos asegurar una perfusión cerebral, que es lo más importante, y a los otros órganos. Acá está el resumen del ciclo cardíaco: el llenado auricular, retorno venoso, la apertura de las válvulas auriculoventriculares, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, donde encontramos el sonido S1, el loop, la contracción isovolumétrica con apertura de las semilunares, la eyección ventricular y el cierre de las semilunares, donde encontramos el segundo sonido o el DUP. Recuerden que el ciclo cardíaco es algo continuo y coordinado. Cada fase necesita la anterior y prepara la siguiente. Y es una secuencia, y por eso el cuadrito anterior era un círculo, porque es un ciclo.
Lo ponemos así plano en 2D para poder explicarlo, pero en realidad es un ciclo que se da continuamente en el cuerpo humano. Dice que cuando el sistema falla, vamos a ver. En el infarto agudo de miocardio, que es cuando se tapa una arteria coronaria, una placa de grasa y un coágulo, se muere, hay necrosis del músculo cardíaco y eso hace que esa porción del corazón ya no funcione igual. Entonces perdemos contractilidad y disminuye el volumen sistólico. Eso genera hipotensión y disminución del gasto cardíaco. Nuestro paciente puede tener dolor torácico opresivo, sudoración fría, náuseas y signos vitales inestables. Por otro caso, tenemos la insuficiencia cardíaca, que es el fallo progresivo de la función de la bomba del corazón, donde ese daño crónico, poquito a poquito, se va sumando, genera también una afectación a nivel pulmonar, con dificultad respiratoria y edema periférico, que podemos verlo en las extremidades inferiores. Ahora, se dice que dependiendo de qué lado se está produciendo la congestión o el edema periférico, de ese lado es que está la afectación, primordialmente, ¿no? Entonces, el paciente puede tener falta de aire, ruidos respiratorios húmedos, o sea, con ruidos agregados, hinchazón en las piernas, en los tobillos y cansancio, incluso cansancio por el simple hecho de levantarse a buscar un vaso de agua. En la taquicardia severa, entonces, que es un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, esto hace que se disminuya el llenado ventricular porque se acorta el tiempo diastólico. Entonces el corazón no va a tener chance de llenarse lo suficiente. Y eso hace que caiga el gasto cardíaco y genere un compromiso coronario porque también afecta la circulación coronaria. ¿Qué va a sentir el paciente? Palpitaciones, va a estar mareado, débil, ansioso y va a tener signos de hipoperfusión que se traducen en piel fría y sudor. Ahora, lo que ya vimos, ¿qué buscamos evaluar en el paciente según los conceptos vistos en esta clase? La frecuencia cardíaca y el ritmo, que como usted no es un monitor cardíaco, usted solo puede medir la frecuencia cardíaca o el pulso, dependiendo de lo que tenga a disposición, y decir si el ritmo es regular o irregular. Ya practicamos la búsqueda de los pulsos radial y carotidio. Ya hablamos de que debería medirse en 60 segundos, pero que hay situaciones de emergencia en las cuales pues debemos acortar ese tiempo, pero en adultos. La presión arterial, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, indica la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, preferiblemente un esfigmomanómetro manual o mantener el monitor cardíaco con sus mantenimientos al día para que esa función se mantenga lo más estable posible. Opciones secundarias, un esfigmomanómetro digital, pero los que tienen brazalete de brazo. Y muy allá al fondo de la línea o la cadena, el esfigmomanómetro digital de muñeca, que en realidad no lo recomiendo. La perfusión periférica, que se basa en valorar ciertas características de la piel, como el color, el llenado capilar y la temperatura. Eso también ya lo practicamos. El llenado capilar menor de 2 segundos. Y cómo percibir, sin ningún tipo de equipo o herramienta, la temperatura del paciente. Y el nivel de conciencia, que es el reflejo directo de la perfusión cerebral. Si no llega suficiente oxígeno y glucosa al cerebro, pues el estado de conciencia empieza a alterarse. Recordando entonces la importancia del sistema cardiovascular, el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, el ciclo cardíaco, que es la diástole y la sístole, el mecanismo de Frank-Starling, que a mayor llenado, mayor estiramiento, una contracción más fuerte, los ruidos cardíacos S1, S2, el S1 se corresponde con el cierre de las válvulas mitral y tricuspidias, iniciando la sístole, la apertura, y el S2 que cierra las válvulas aórtica y pulmonar que inicia la diástole. El corazón es una bomba doble, tiene
un aurículo, un ventrículo del lado derecho, un aurículo, un ventrículo del lado izquierdo, o 2 aurículas a nivel superior y 2 ventrículos a nivel inferior. El lado derecho siempre trabaja a baja presión, aproximadamente 15 milímetros de mercurio, y el lado izquierdo, específicamente el ventrículo izquierdo, ya empieza a trabajar aproximadamente a 100 milímetros de mercurio. La fórmula de gasto cardíaco, la precarga y la poscarga, los sistemas de conducción. El primer nodo, la llave que arranca o el botón que arranca el carro, el nodo sinoauricular. La caja de cables debajo del timón, el nodo aurículo-ventricular. Y ya todo lo demás que ustedes crean que pueden hacer para encender un carro, el haz de His y las fibras de Purkinje. Apréndanse los nombres. Es importante y viene en el examen.